Mi nombre es Fabricio Castorino Montanaro. Nosotros venimos de una familia tradicional ganadera de muchos años. Ya empezó en el año 1885 con el señor Ángel Spinzi. De ahí vienen las tierras en las que estamos hoy. En ese entonces el campo tenía 151.000 hectáreas y así generación tras generación. Esto le quedó a mi abuela, Marta Talavera, y de ahí le quedó a mi mamá, María Marta Montanaro Talavera, de los cuales estoy acá gracias a mis padres, Omar Castorino y Marta Montanaro, que pusieron la ficha en mí. También gracias a mi hermano por todo su apoyo y me pudieron dar la autonomía de poder trabajar y hacer lo que me apasiona y poder así contribuir con lo que Dios nos entregó. Cuando éramos chicos nosotros veníamos todos los fines de semana a la estancia. Yo soy el menor de 5 hermanos. Tenemos muy buenos recuerdos en el campo. Todos crecimos amando el olor al estiércol de vaca y crecimos amando los caballos, los animales, la aventura en el campo. Y yo me acuerdo del niño que cuánto disfrutaba salirme a perderme en el campo y a descubrir ahí las aventuras que habían, ¿verdad? Entonces también eso lo compartíamos con toda la familia, con mis primos, con mis tíos. Éramos una familia numerosa de 34 nietos. Entonces tenemos muy buenos recuerdos de nuestra infancia. Fui creciendo los primeros 3 años de mi vida. Bueno, yo nací en Paraguay, de ahí nos fuimos unos 3 años a Argentina con la familia, después volvimos acá. Terminé mis estudios en el Colegio Panamericano en el año 2008. De ahí los primeros años de mi vida estuve estudiando Administración de Empresas en la Católica. No terminé esa carrera, a los 2 años dejé, porque con la familia emprendimos un negocio de un restaurante que se llamaba Santoro, una parrillada. De ahí Santoro no me fue bien en Santoro, ¿verdad? Tuve mi primera experiencia donde quebré, aprendí lo que es quebrar. Yo en ese entonces tenía todas las comodidades y todos los lujos, ¿verdad? Tenía camionetas, corría rally en Quasi, ¿verdad? Jugaba polo, o sea, tenía una vida que estaba allá arriba y mi vida se basaba en buscar la aceptación de las personas a través del materialismo. Fue ahí que cuando toqué fondo en ese momento de mi vida, que yo conocí acerca de lo que es tener una relación personal con Dios. Y trabajar en esa relación personal con Dios me ayudó a generar en mí una identidad. Y esa identidad que me dio de vuelta a Dios a mí, me permitió volver a estudiar lo que yo desde chico crecí y viví apasionado por, que era el campo. Entonces volví a empezar la carrera de Administración Agraria, que está en el medio de la agricultura y de la ganadería. De ahí, mientras estudiaba, yo trabajé 2 años en la empresa familiar y también trabajé 2 años en la iglesia Senfol. En la iglesia Senfol yo hice varios cursos de coaching de la Universidad de Estados Unidos, de la UNILID. Hice varios entrenamientos de recursos humanos, de equipos de altos rendimientos y de todo lo que tiene que ver con el recurso humano. Y también Dios me enseñó que lo más importante es tenerle a Él en nuestra vida y cuidar a las personas que nos rodean. Eso decía que toda la ley se resume en esa, ¿verdad? Ama al prójimo como a ti mismo.
Entonces, de ahí mi vida empezó a encararse de una forma muy diferente. Cuando ya después de eso, cuando a mi madre le tocó esta parte de herencia y me pidió que venga a ayudarle acá al campo, yo estaba trabajando en la iglesia y me costó mucho salir de ahí porque era algo que a mí me apasionaba mucho también, pero entendí que Dios tenía un propósito más allá de lo que yo quería. Y creo que ese propósito es que nosotros seamos de bendición para las personas que están trabajando con nosotros, alrededor nuestro, para nuestra familia y nuestros colaboradores. Y nosotros así es como acá buscamos que todas las personas con las que nosotros trabajamos tengan un crecimiento, no solamente en la parte profesional, sino también en la parte espiritual y en su vida completa, ¿verdad? Algo que siempre hablamos con todas las personas que vienen a trabajar con nosotros es que nosotros queremos que ellos crezcan con nosotros. Nosotros no queremos que las personas que vienen acá se queden en el camino. Nuestro crecimiento es su crecimiento. Y a nosotros que Dios nos entregó una bendición, somos responsables de bendecir a las personas que nos rodean. Por eso es que ahí ya empecé con un chip un poco diferente de cómo hacer ganadería y de cómo hacer esto. No pensando en lo que no tengo, sino pensando en lo que Dios tiene y en que Él va a multiplicar los recursos. Que así es como funciona la naturaleza. Cuando empecé a trabajar en eso, fue una decisión que mi mamá tomó y mi papá le apoyó. Entonces arrancamos, ¿verdad? Cuando murió mi abuela, todos estuvimos muy tristes, fue algo que nos sorprendió a todos. Entonces yo tenía más afinidad a esto, ¿verdad? Yo ya había trabajado en esto, había estudiado acerca de esto, entonces todo pudo correr un poco más suave. Y gracias al apoyo de la familia que pudimos tener la autonomía para ir trabajando en el día a día e ir hacia adelante con todo esto. La primera decisión que tomé fue decir no hacer las cosas como siempre las hacíamos. Fue pensar diferente, fue no limitarme a los recursos que tenía, sino tratar de ver cómo Dios podía multiplicar esos recursos. Y cuando vi un poco acerca de este nuevo sistema de ganadería, de este pastoreo adaptativo, de la agricultura regenerativa, y vi que todo esto va acorde a los principios y los propósitos de Dios, como hay una palabra en Job 12:7 que dice que si le preguntásemos a las aves, ellas nos hablarían, y que si atendiéramos nuestro oído a la tierra, ella nos enseñaría. Y esa palabra me cautivó porque la naturaleza tiene mucho por enseñarnos a nosotros. Y viene una posición en la que nosotros con humildad miramos a la creación de Dios para aprender acerca de ella y trabajar con ella, antes de la posición de la que veníamos acostumbrados, que es imponer nuestra voluntad sobre la creación de Dios. El primer contratiempo que encontré fue mi propia conciencia y mis propios temores. Todos los días tengo que enfrentar nuevos temores. O sea, cuando empecé con el hilo que compré, con los 3 carreteles y estirar así en un campo sucio, feo, tenía miedo, pero lo hice porque creía en los principios, ¿verdad? Y empezó a funcionar cada día, y cada día aprendí algo nuevo y después lo volví a corregir. Y me daba cuenta que mientras más multiplicaba los potreros, más se multiplicaba la biodiversidad y la producción del campo.
El momento más crítico fue cuando recién estaba empezando y no teníamos infraestructura, teníamos animales en malas condiciones, estábamos pasando por una sequía muy dura y veíamos a los animales en el campo sufriendo, había muchas mortandades en el campo y fue algo impactante cómo cambió eso una vez que empezamos a manejar con este sistema. Porque yo, en lugar de tener que enfocarme en toda la superficie, yo me enfoqué en 10% del área, como hablábamos, en un potrero, y entonces en vez de tener que solucionar 10 problemas, solo tenía que solucionar un problema. Y todo se hizo más sencillo. Entonces pasé de tener que estar recorriendo todo el campo a lugares inaccesibles para tratar de rescatar animales, a traer a los animales a un lugar donde yo sí los podía manejar y empezar a manejar con estas altas intensidades y altas cargas. Ahí vi un cambio extraordinario y una disminución de costos impresionante, y mucho más fácil es el control, el manejo, la supervisión, todo, ¿verdad? Porque yo me acuerdo cuando empezaba tenía que esperar 1 hora y media a que traigan los animales para ver los animales, ¿verdad? Hoy en día nosotros trabajamos con un software que se llama Pasture Map, donde están nuestros lotes en un piquetito dibujado en el satélite, en el mapa, donde Nelson hace las rotaciones con el equipo, y yo entonces llego al campo, puedo mirar dónde está el lotecito y me voy, y en ese piquetito tiene que estar mi lotecito, ¿verdad? Y yo llego y ya están los 500 o los 600 animales que vengo a mirar, ¿verdad? O sea, eso es extraordinaria la diferencia ahí. El momento más feliz es cada vez que agarro y roto los animales y me siento ahí en el pasto con ellos, ¿verdad? Y un recuerdo muy hermoso que tengo es cuando estaba con mis sobrinas y mis hermanas en uno de los piquetes de acá, y fue la primera vez que dije, voy a abrirle los animales y me voy a sentar delante de ellos a ver qué ocurre, porque son muy, después con el tiempo se hacen así de mansos, ¿verdad? Le abrimos ahí los piquetes con mis sobrinas y se acostaban ellas en el pasto, se tiraban así, haciendo angelitos en el pasto, ¿verdad? Hermoso momento, hermoso recuerdo. Y a partir de ahí, a todas las personas que vienen le hago entrar ahí al piquete, abrirle el piquete y sentarse en el pasto como lo hacían mis sobrinas en aquel momento. Para mí el valor más importante es tener a Dios en primer lugar y tratarle a la otra persona como uno quiere que le traten. Esa es la regla de oro, como decía Jesús, que todo se resume en una sola ley: ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces yo siempre trato de verle a la otra persona como a mí mismo y tratar de ser una ayuda para todas las personas que me rodean. Entiendo que esa es la responsabilidad que Dios nos entrega como productores, y en primera instancia es nuestro equipo de trabajo, pero indirectamente nosotros tenemos la responsabilidad de alimentar al mundo, ¿verdad? Tenemos la responsabilidad de alimentar a todo el Paraguay, y tenemos la bendición de poder hacerlo con la naturaleza, no en contra de ella. Desde que empezamos el sistema está el mismo personal. Un personal se fue porque quiso irse porque ya estaba un poquito viejo, pero todo nuestro personal está el mismo personal de siempre. Yo no tuve alta rotación de personales, sino antes trabajé con cada uno de ellos en hacerle parte de lo que estamos haciendo, que construyan esto con nosotros. Le doy parte de las atribuciones de mover el lote, de rotar, o sea, ellos son parte de nuestro esquema de trabajo, ¿verdad? No es que ellos reciben una instrucción y nada más. Cada uno de ellos tiene un lote y es parte de su lote, le quiere a su lote. Yo creo que por sobre todo eso, nosotros valoramos mucho a la persona
y los valores familiares, ¿verdad? Acá todas las personas tienen permiso para salir a ver a su abuela cuando es su cumpleaños, para ir a la graduación de su hijo. El viernes pasado acá teníamos un curso nosotros de ultra denso, el primero que hicimos, y ese viernes a las 5 de la tarde se fue un personal para ver la colación de su hijo, ¿verdad? Se fue el puntero con la cocinera, ¿verdad? Para volver al día siguiente. Y lo que siempre le digo es que cumplamos nuestras responsabilidades. Y si somos responsables podemos tener permiso, ¿verdad? En eso no hay inconveniente y encontré que eso es algo que se construye, ¿verdad? Nosotros queremos que todas las personas crezcan con nosotros. Y también en todos los que están acá pudieron ver ese crecimiento y nosotros le apoyamos a ellos en todo lo que podemos apoyarle siempre. De acá a 15 años yo me veo con 3 hijos, una familia hermosa, en el pasto rotando algún lote y pudiendo compartir con más productores acerca de las bondades de trabajar con la creación de Dios. Creo que es fundamental nuestro rol en el mundo que Dios nos entregó. El primer mandamiento que Dios le dio al hombre fue que cuidemos de la naturaleza y que nos enseñoreáramos de ella. Eso es fundamental, ¿verdad? No imponiendo nuestra voluntad, sino trabajando con ella. Y así pudiendo sostener todo el futuro del país y todo lo que hay en el mundo, ¿verdad? Algo que quiero compartir a las generaciones emergentes de la ganadería es que hay un principio que es clave, que es la humildad, y eso podemos ponerla en práctica con otro principio que se llama empezar en lo poco, ¿verdad? O sea, hay una palabra que dice: el que es fiel en lo poco, Dios sobre mucho le va a poner. De por ahí nuestra generación, que es más joven, con tanta energía y fuerza, queremos ganar el mundo ya. Queremos hacer ya todo el campo de otra forma, con otro manejo y cambiar todo. Pero tendríamos que empezar con el principio de la humildad y empezar en lo poco, en lo pequeño. No hacer todo el campo, hacer un lote, hacer un potrero y empezar ahí. Y ahí, con el tiempo, nuestras generaciones, las que están encima nuestro, también van a poder ver los resultados y eso se va a poder ir expandiendo. Pero tenemos que sacar de nuestro chip el apretar un botón y obtener un resultado. Tenemos que sacar de nuestro chip de que esto es un producto. Esto es un proceso, no es un producto. La agricultura regenerativa es lo único que no te vende absolutamente nada. Todo lo otro te vende algo, menos esto. Y se repite varias veces, un proceso. Tenemos que entender y reflejar el ecosistema. Ahí se engloba todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Trabajar con la naturaleza. Algo que quiero compartir a las generaciones que están encima mía es que puedan darle a los jóvenes la oportunidad de equivocarse como ustedes tuvieron. Porque también ustedes tuvieron la oportunidad de equivocarse y la embarraron en su momento, solamente que sus hijos no saben en qué. Ahora denle a sus hijos y a las nuevas generaciones la oportunidad de equivocarse, de probar estas cosas, porque si no lo hacen, no van a poder aprender y crecer. Y estos sistemas no van a poder desarrollarse al nivel que necesitamos que se desarrollen para que pueda ser algo que sostenga de nuevo a las familias paraguayas. Que deje la ganadería de desaparecer. Que vuelvan a haber ganaderos que compren campos para hacer ganadería. Y esa responsabilidad está más sobre ustedes, sobre la generación que está encima mía, que sobre mi generación. Yo tuve la bendición de que mis padres y mi familia me dio autonomía de poder aprender de mis propios errores acá. Y eso es algo que va a llevar tiempo y todo tiene un precio. Aprender de los errores tiene un precio.
por supuesto. Pero seguir haciendo lo mismo que antes y esperar los resultados diferentes también tiene un precio. La única empresa en todo el mundo que puede regenerar ecosistemas y capturar carbono es la agropecuaria. Es decir, los animales integrados en un sistema y un ecosistema de biodiversidad. No hay ni una sola empresa, ni de la que estás mirando la televisión por la que estás viendo este programa o tu teléfono celular por el que estás viendo, no es capaz de capturar carbono. La única respuesta al cambio climático es la agricultura y la ganadería integradas. No existe otra forma de regenerar nuestro ecosistema. Han habido durante años estudios que se demostraron que la desertificación a nivel mundial no es por causa de los rumiantes, ni es por causa del exceso de los animales. Es por la falta de. Las mayores reservas naturales del mundo hoy en día se están desertificando porque se quitaron los animales de esos lugares. El doctor Alan Savory hizo los primeros estudios acerca del cambio climático en la sabana en África, donde él en sus primeros estudios terminó matando más de 50.000 elefantes pensando que ese era el problema, para después encontrar de que el problema de la desertificación solamente empeoró. Y él continuó y avanzó con esos estudios para luego encontrar de que era exactamente lo opuesto. Hace miles de años acá ya existían rumiantes. En Estados Unidos eran bisontes, en África eran ñus. O sea, los rumiantes siempre existieron. Lo que no existía era las ciudades donde andamos, las calles donde transitamos, ni el teléfono donde está mirando esto. Entonces, si algo está cambiando en el ecosistema, es el impacto de nuestra industria. Y lo único que puede regenerar nuestra tierra, nuestro suelo, capturar el carbono, es la producción agropecuaria. La agricultura regenerativa tiene el poder de en un año capturar 100 años de emisión de carbono. Si hoy en día todos los productores decidieran aplicar estas prácticas, volveríamos atrás 100 años de todo el carbono que se emitió. O sea, esto tiene solución. Y esto es algo que tenemos que enfocarlo de una manera diferente. Les abro las puertas acá en las Tres Marías. Pueden seguirnos, pueden escribirnos, venir a visitarnos. Recibimos a muchas personas con preguntas acerca del cambio climático, de cómo esto impacta el ecosistema y el ambiente. Y le acompañamos a conocer y a experimentar lo que es este ecosistema y cómo los rumiantes son una parte tan fundamental para él. Y cómo van a ver ustedes mismos la biodiversidad. Nosotros encontramos desde peces, cangrejos, encontramos cerdos salvajes, encontramos aves en peligro de extinción, todas volviendo a los ecosistemas con este tipo de agricultura regenerativa. Así que les invito a que conozcan, a todos los que no conocen acerca de esto. Acá tienen las puertas abiertas para venir, conocer y recorrer y preguntarme todas las preguntas que quieran hacerme, las más incómodas. Bienvenidos son. En primer lugar quiero agradecer a mi mamá María Marta Montanaro y a mi papá Omar Castorino por darme la oportunidad de trabajar en esto que me apasiona, por darme la oportunidad de aprender y de tener mis propias experiencias en esto. Muchas gracias por estar conmigo en todo el proceso, por enseñarme acerca de los valores de Dios y por enseñarme a cuidar a las personas que me rodean. A mis hermanos les quiero dar gracias por tanta paciencia, por tanto apoyo y porque yo sé que están ahí en cada paso del camino. Que Dios les bendiga mucho, les llevo en mi corazón y realmente espero que
podamos tener mucho tiempo de disfrutar la creación de Dios juntos. A mi esposa, muchas gracias por apoyarme, por acompañarme, por estar conmigo siempre. Y a mi hijo Santiago, que vamos a estar ahí el año que viene en uno de los potreros con el lote rotándole.